Bienvenidos a este episodio que será viral. Hoy hablaremos acerca de un fraude millonario que se registró aquí en México. ¿Saben cómo se llevó a cabo? Fue a través de tandas. Así es, esa forma de ahorro informal que es muy común aquí en nuestro país. Ya sabe, con la vecina, con el compadre, se arma la tanda y demás. Bueno, esto sucedió en Monterrey. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado, hay por lo menos 10 denuncias formales de personas que prácticamente perdieron todo su dinero. No solo son ellos, hay más. Miren, para tener una idea, entre todos perdieron aproximadamente 20 millones de pesos. Las indagatorias apuntan hacia una mujer identificada como Ingrid. ¿Cómo sucedió este asunto? ¿Cómo se fue fraguando? Pero sobre todo, esto es muy importante, ¿cómo evitar caer en estafas de este tipo al sumarse a una tanda? Bueno, para hablar del tema, hoy nos acompaña Carlos Herrera, abogado, representante legal de las personas defraudadas allá en Monterrey. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. También está con nosotros Gianco Abundis, si ustedes lo conocen muy bien, especialista en finanzas personales. Gracias, Gianco. Al contrario, Juan, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué amable. Si les parece bien, vamos a primero poner un poco de contexto. ¿Qué sucedió por allá en Monterrey para conocer más detalles de la historia? Carlos, si lo consideras bien, en esta primera intervención contamos una parte de la historia y vamos a ir regresando para tener más detalles. Carlos, ¿cómo se fraguó este fraude, esta estafa que finalmente deja sin dinero a tanta gente ahí en Monterrey? Claro, muy buenas tardes a todos. Es de comentar que en este asunto yo funjo como asesor jurídico de las víctimas, cuya identidad por obvias razones resguardamos. Y venimos a exponer que este asunto trasciende entre particulares. Llamémosle de esta manera, que no estamos hablando de una simple tanda que salió mal por falta de organización. Estamos ante una estructura delictiva perfectamente aceitada, en la cual se han contabilizado cerca de 59 víctimas y se especula que las cantidades han sido por más de 30 millones de pesos. Aquí lo que las familias vivieron no fue un mal negocio, fue un despojo totalmente planeado. Totalmente planeado. Ya nos platicarás ahorita, Carlos, quién es esta persona, Ingrid, cómo ganó la confianza de todas las víctimas y demás. Por lo pronto, Gianco Abundis, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de estafas? ¿Hay alguna forma de blindarse legalmente si uno acude a una tanda? No sé si se tenga que dar fe ante un notario, si se firme un documento o si de plano esto ni siquiera existe, Gianco. No es posible, Juan. Fíjate que esto es algo fundamental en el tema de educación financiera, pero también recordemos que lo financiero no simplemente es matemática, no simplemente es dinero. Lo financiero tiene que ver con la emoción, Juan. Tiene que ver con la ambición, tiene que ver con esta condición humana que todos tenemos y que es muy válida, porque esto que estamos presenciando hoy es tan viejo como el ser humano. El hecho de que te pidan dinero, que te ofrezcan, que te endulcen el oído y que el día de mañana se van con todo y los recursos. Tenemos grandes financieros de la historia, escucha bien esto, Juan, grandes financieros de la historia, gente que era extremadamente respetable, que hoy está en la cárcel, porque defraudó no 30 millones, defraudó cientos de miles de millones de pesos. Entonces, yo te diría, la confianza mata al gato. El problema es que si con una institución que está regulada por las leyes, aún así podemos perder, y tenemos varios casos en México, algunos muy recientes, y que estaban con todas las de la ley, pues imagínate con alguien ajeno que está en la esquina de tu casa, que es tu comadre, que es tu vecina, que te recomiendan, y que de repente te dicen, oye Juan, mira, ven aquí, y las ventajas de estar conmigo son rapidez, son recursos adicionales. ¿Y sabes qué es lo que sucede y cómo ganan la confianza? Que al principio cumplen, Juan. Okay. Te van dando los 2, los 3, los 5, los 20, los 50, y dices, ah, caray, de aquí soy, mira, ya en un año me retiro. Claro. Y resulta que lo que te retiran pues, es el bolsillo. No hay forma, no hay regulación alguna, y yo te diría, difícilmente puede haber regulación, si no es que imposible, sobre lo que es condición humana y la parte emocional
que tiene que ver con el gasto, Juan. Es un asunto simplemente de confiar. Ya entraremos ahorita en detalles, Yanko, por ejemplo, para saber si alguna institución financiera puede ofrecernos algo parecido a una tanda. Vamos a hablar de eso ahorita. Por lo pronto, Carlos Correcto. Herrera, escuchábamos a Yanko con el tema de las emociones y demás. ¿Cómo fue que esta persona, Ingrid, a quien se señala de ser presunta responsable del fraude de las tandas en Monterrey, cómo fue ganando la confianza de sus víctimas? No sé si ya en algún momento habían participado. ¿Qué te cuentan tus clientes, tus protegidos, Carlos? Sí, Juan, mira, la mayor parte de las personas pertenecían a comunidades, ya sea escolares o redes. Por medio de las redes captaba muchas personas. Comenzaban, como bien lo dice Yanko, comenzaban con montos pequeños que se entregaban puntualmente. Esta es la técnica clásica del esquema Ponzi, ¿verdad? Usar dinero de unos para pagar a otros. Pero por lo general, siempre lo que imperaba aquí era la confianza, como bien lo maneja Yanko. Entraban en el círculo de la confianza y posteriormente eran cantidades pequeñas que más adelante se fueron convirtiendo en cantidades grandes. Y es muy importante porque hay mucha gente que pretende minimizar esto como un incumplimiento de acción civil o una simple deuda, pero se está ignorando el elemento principal que viene siendo el dolo, la intención de delinquir por parte de esta persona. ¿Qué te parece esto, Yanko? No, totalmente. Y ahorita que mencionaba Carlos lo del esquema Ponzi, les platico rápidamente. Carlo Ponzi, un italiano que llegó con una lira, en aquel entonces era la moneda italiana, a Nueva York hace sobre 100 años más o menos, pues se le ocurrió pedir prestado a Carlos para con eso después pagarle a Juan, y luego le pedía a Juan para luego pagarle a Yanko, y de repente hoy tenemos a un señor que fue de los grandes magnates del mundo financiero, llamado Bernie Madoff, que hace algunos años acabó en la cárcel porque grandes instituciones con miles de millones de dólares cayeron en esta trampa. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros debemos de ser muy cautelosos. Todo lo que suene mágico, maravilloso, Juan, todo, te debes de dar la vuelta y salir corriendo. Oye, ¿y cómo sé que es mágico, maravilloso? Yo le digo a la gente siempre, hay que tener una referencia, Juan, y por favor, apréndanla de memoria. ¿Cuál es la tasa de CETES al año? CETES es lo que me da el gobierno, un documento que me da el gobierno cuando le presto dinero, certificado de la tesorería. Y es muy conocido. Entonces, si te dicen, CETES te paga el 8% al año y alguien te ofrece un producto que esté sobre el 8, el 9, el 10%, ok, palomita. Pero el segundo punto, Juan, es que tienes que checar que ese alguien que te lo está ofreciendo exista en el Buró de Entidades Financieras de la Conducef, que sea una institución que genera reservas y que tiene autorización para operar. Si no es el caso, olvídalo. Incluso una institución, porque el mercado es libre, aún teniendo autorización del gobierno para operar, si CETES está en el 8 al año y te ofrece el 15, el 20 o el 25, Juan, por favor, sal corriendo y aprieta la cartera. Es un tip muy claro. Lo mismo sucede, y quiero hacer este símil con las noticias falsas. A veces cuando encontramos algo en internet que de verdad nos sorprende, ojo, hay que pensar que eso seguramente no es posible, no es cierto, y me parece que por ahí va el asunto. Yanko. Ahora, Carlos Herrera, ¿qué dice al día de hoy la Fiscalía? ¿Ya había referencias, hay otras denuncias de esta mujer? ¿Ya había operado en alguna otra comunidad ahí mismo en Nuevo León? No. Este tema es totalmente nuevo. Empezaron el ramillete de denuncias a partir del mes de diciembre, porque empezaron los incumplimientos a partir de noviembre, y lógicamente la señora, o la persona investigada en este momento, fue dando promesas de pago, de alguna forma inventando hechos que ocurrían. Vendo esto y te pago, fulanito me quedó mal, después te pago. Pero también es muy importante hablar de esta situación, que hay una coautoría también, no solamente ella es la involucrada, estaba involucrado también su círculo más cercano, la familia.
ella llevó a cabo esa situación en contubernio con más personas. ¿Cuántos años tiene Ingrid, Carlos? ¿Se sabe? Creo que no pasa los 40 años. Oh, es joven, ¿eh? Es una persona joven, seguramente habilidosa, con facilidad de palabra y demás, que muchas veces, Yanko, esto es parte de lo que nos lleva a confiar. Yo no sé si este es un asunto cultural. Aquí en la Junta Editorial, cuando abordábamos el tema de las tandas, todo el mundo ha participado en las tandas y muchos, pues hasta con pena de momento cuentan la manera en que les han quedado mal. ¿Es un asunto cultural con los mexicanos entrarle a las tandas, Yanko? Qué buena pregunta, Juan. Y fíjate que para los que hemos tenido la oportunidad de leer a Homero, ¿no? El poeta griego con la Odisea, y es una expresión que, aunque no hayamos leído esa obra, todos conocemos del canto de las sirenas. No te dejes ir con el canto de las sirenas porque pues, te van a envenenar. Ahora bien, déjame hacer una acotación bien importante, Juan. Esto que está sucediendo ahorita en Nuevo León no es un esquema de tandas. No confundamos el concepto. Es algo distinto, porque bien lo dijo Carlos, esto es un acto delincuencial con un esquema Ponzi, donde yo pido a uno, le ofrezco ganancias, pido al otro y con eso le pago al primero, y así me voy yendo. Cuando se rompe la red, entonces es cuando quiebra el fraude. Esto no es nuevo, en Nuevo León sí está sucediendo, que Carlos está al frente, pero esto tiene muchísimos años, y no nada más desde nuestra cultura. Porque todo el ser humano, regreso a la parte emocional, todo el ser humano pues quiere comodidad, Juan, y que queremos algo fácil, algo rápido, y me dicen, oye, mañana te vas a ser millonario, ya no vas a tener que estar dirigiendo, conduciendo el programa de Uno TV, porque vas a estar en Bali tomando una piña colada, o sí se antoja, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que tener cuidado. A tener cuidado totalmente. Y Carlos, partiendo de esto, aprovechemos el espacio. ¿Qué le dirías a la gente de la Fiscalía? Porque el tema se hizo mediático, pero lo sabemos, muchas veces más allá de que se hace viral algunos días, se les olvida y pues como ellos no perdieron su lana, carpetazo y demás, ¿no? Sí, es muy importante también ser enfáticos en un tema que nos estaba ocurriendo aquí en el estado. La mayor parte de los trámites que se hacen en la Fiscalía del Estado de Nuevo León son por medios electrónicos. Resulta que se cayó el sistema desde hace una semana y media y ahorita nos hemos estado encontrando que es imposible llevar actos de investigación por ese motivo, porque se les cayó el sistema. Entonces, pues sí, pediríamos muy respetuosamente que nos apoyaran en ese tema, ya que incluso no hemos podido en algunos casos interponer las denuncias por ese tema, porque todo tiene que ser por medios electrónicos y eso nos imposibilita seguir ejerciendo y avanzar en esta querella, ¿verdad? En esta denuncia en contra de esta persona. Qué complicado. Hay más datos de Ingrid. ¿Qué se sabe? Nos decías, Carlos, es una persona joven. ¿Qué se sabe de ella? ¿Qué se dedicaba? Yo no sé si tienen ahí nexos de sus familiares y demás. Ella, es muy importante ese tema, esto que preguntas. Ella se anunciaba también como facilitadora para vender seguros, dentro de sus redes. Promovía muchas situaciones relacionadas con finanzas. Entonces, por ahí también, entre lo que se ha sabido o lo que se ha destapado por esta situación, se ha sabido que también ha estado pidiendo dinero prestado a terceras personas para empezar a dar cumplimiento a esta situación, cosa que no ha pasado o en su momento pudo haber estado funcionando, ¿verdad? Y ahorita, como bien decía Yanko, aquí en el estado hace algún tiempo, hace algunos años, yo creo que fue de dominio público, una empresa que se dedicaba a la comercialización de muebles, que también tuvo un problema pues muy grande y mucha gente se vio afectada millonariamente por esta situación. Como bien dicen, al canto de la sirena nos vamos las personas, ¿verdad? No, hombre, pues México Mágico ya está pidiendo dinero por otro lado para salir de este problema. Yanko Abundis, ¿qué te parece esto? Y además me gustaría también que nos compartieras algunos tips justo para quienes están considerando cómo blindarse de este tipo de situaciones. Sí, con mucho gusto, Juan. Nada más déjame hacer aquí una observación importante, una penosa observación, Juan. La mayoría de estos casos terminan con alguien en la cárcel, pero no se recupera el dinero. Uy. ¿Sí?
Uy, Fuerte. digo, a mí no me sirve nada que esta niña esté en la cárcel. La verdad, yo quiero mi dinero. Pero la mayoría de los casos que yo he visto, la gente no recupera su lana. Recomendaciones. Punto número 1, tienes que ser muy conservador en tus inversiones. Ya dimos la referencia. Te ofrecen más, mucho más de lo que da CETES, desconfía. Ahora, hay instituciones que te dan el concepto de tanda, incluso si lo anuncian como tanda, sí, tú vas metiendo tu dinero, te van dando una pequeña ganancia, y la regla fundamental, Juan, en el mundo del dinero, la regla número 1 es diversifica. Hoy tú estás muy joven y ya lo viviste desde que llegaste al planeta, pero en mi caso, que ya no soy tan joven, cuando yo estaba chamaco, Juan, no había posibilidades de invertir cantidades pequeñas en diferentes lugares. Hoy puedes invertir desde $1 en instituciones serias que te pueden dar una protección muy, muy sólida. Y finalmente te digo algo. Existe por ley, y esto Carlos lo sabe mejor que yo, que es abogado, existe por ley un seguro bancario para instituciones, como lo dice su nombre, bancarias. Entonces, fíjate, cuando vayas a invertir, que tú tengas esta protección. Protección, es el famoso IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Y hay otras figuras también institucionales que tienen algo similar, porque si algo llegara a suceder, si llegaran a quebrar, con el fondo que se genera, es como un seguro, claro, con el fondo que se genera, pagarían tu dinero. Entonces, fíjate en eso, Juan, y vas a dormir tranquilo. Oye, ¿vas a tomar la piña colada en Bali? No, pero vas a dormir tranquilo. Sí, que muchas veces es mucho más importante. En fin, pues estamos acercándonos al final de esta plática. Yo les agradezco a ambos. Antes de irnos, abogado, ¿qué decirle primero a las personas que fueron estafadas, incluso a quienes no son sus clientes, y también cómo alertar a las personas, no solo de Monterrey, de otro lado, porque está rolando por todos lados la fotografía de Ingrid, pero en una de esas, ya nos decía, va a reaparecer en otra entidad, va a reestructurar el negocio y demás? Hay que alertarlos, ¿no? Pues más que nada aquí, hacer la invitación a todas las personas que fueron objetos o fueron víctimas de esta persona, a tener la cultura de la denuncia, ¿verdad? Tener la cultura de la denuncia, presenten sus denuncias. Sé que muchas personas se sienten o fueron afectadas y a veces no interponen ninguna denuncia, y lo digo entre paréntesis, por vergüenza, por vergüenza haberse visto traicionados por esta persona. Y otra parte, a la fiscalía, pues les pedimos, por favor, hacemos un llamado para ellos, para que se haga una tutela efectiva, una aplicación de la ley, y en su momento la reparación del daño, y a la sociedad que tutelen bien el bien jurídico, en este caso tutelado, que es el dinero. Y si no están regulados, como bien lo comenta Yanko, si no están regulados, pues no le entren a esas inversiones. Muy bien, y yo agregaría que se ponga las pilas la Fiscalía, porque eso de que ni siquiera el sistema sirve para las denuncias, ¿no? Yanko Abundis, ¿con qué te quedas? ¿Con qué podemos cerrar, por favor? Cerramos con esta parte bien importante que tenemos nosotros como definición, que dice, invertir es hacer que el dinero genere más dinero. Esta es una frase que nosotros acuñamos hace muchos años, pero yo me sé otra, y con esto quiero cerrar, Juan. Y esa se la aprendí a mi madre, y mi madre a la suya, y así por generaciones. El dinero no nace en las macetas, Juan. Es bien importante quedarse con eso. Totalmente, y no nacen las macetas, y no nos va a llegar ni por arte de magia, ni mucho menos porque una persona nos diga que le caímos bien o porque nos haya embaucado con el canto de las sirenas, como decían. Bueno, pues yo les agradezco a ambos. Antes de irnos, vamos a hacer esta dinámica, es muy, muy concreta, muy breve. Yanko Abundis, en una sola palabra, ¿cómo definirías la situación que se está viviendo en Monterrey? Y también esto en general que pudiera darse en algún otro lugar. Ambición. Ambición. Muchas gracias. Abogado Carlos Herrera, ¿cómo lo definirías en una sola palabra? Dolo por parte de las personas. Ambición. Dolo. Ambición
ambición dolosa podría ser. En fin, quedo pensando cómo podríamos encabezar el titular de este programa. Yo les agradezco muchísimo a los dos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Gracias a Carlos Herrera, abogado y representante legal de las personas defraudadas por allá en Monterrey. Gracias, Carlos. Gracias, un saludo a todos. Gracias, un abrazo. También agradezco mucho a Gianco Abundis, especialista en finanzas personales. Gracias, Gianco, un abrazo. Un abrazo de regreso. Gracias. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que les decía sin duda será viral. ¿Qué les parece lo que les pasó a estas personas? Hay que tener muchísimo cuidado cuando se acerque alguien para decirnos que está organizando un asunto piramidal, un asunto de tandas, en donde nos brillen el dinero así como de la nada. Si inviertes $1 te vas a ganar 100, nos decía Gianco Abundis, eso no existe. Hay que tener la referencia de otras inversiones serias y sólidas en donde tampoco se va a volver uno millonario de la noche a la mañana. Les agradezco a todos ustedes, ojalá puedan dejarnos un comentario, ojalá puedan acompañarnos en el próximo episodio que sin duda será viral. Ustedes saben, en cada episodio tenemos un caso de impacto. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.